Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Seguimos trabajando con termodinámica y en este caso con la primera ley de la termodinámica también, pero vamos a adentrarnos ahora en la parte de termoquímica. Entonces, ¿cuándo aparece la termoquímica? La termoquímica es parte de la termodinámica que aparece ya cuando nuestro sistema en cuestión es una reacción química o que está vinculada a un proceso químico. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de eso? Cuando en vez de calor, ahora le llamamos entalpía. Pero ¿cuándo aparece la entalpía? Cuando el sistema se encuentra a presión constante, hablamos ya de entalpía. Entonces, tenemos dos tipos de entalpía. Tenemos la entalpía de formación estándar, que es el calor liberado o absorbido en la formación de un compuesto químico a partir de sus elementos constituyentes. Y esto es a condiciones normales. Cuando hablamos de estándar es porque estamos hablando de que es a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius. Formación estándar, una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, que no se nos olvide. Bien, entonces, es a partir de sus elementos constituyentes. Y cuando hablamos de entalpía de reacción, que vamos a tener un video solamente para eso, cuando hablamos de entalpía de reacción, estamos hablando de que vamos a sumar las entalpías de formación de los productos menos la de los reactivos. O sea que un elemento no puede tener entalpía de reacción, porque cuando hablo de un compuesto estoy hablando de que lo forman elementos constituyentes. Y cuando estoy hablando de entalpía estándar de formación, un elemento en estado natural posee entalpía de formación 0. Bien, entalpía de formación 0 para elementos, porque la entalpía de formación es a partir de elementos constituyentes, o sea que estoy hablando de un compuesto, o sea que los elementos poseen entalpía de formación 0. Entonces, ¿dónde está la complicación? Que en ocasiones no podemos o se nos hace muy dificultuoso determinar la entalpía de formación de un compuesto. Entonces, para ello nos auxiliamos o del cálculo de la entalpía a partir de la masa, el calor específico y el cambio de temperatura, o nos auxiliamos de la ley de Hess. Y el ejercicio esta vez estará enfocado a la ley de Hess. Y antes de ver el ejercicio de la ley de Hess, vamos a hacer algunos ejercicios pequeños con relación a cómo es que están constituidos los compuestos a partir de elementos que los constituyen y eso, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la ley de Hess? La ley de Hess nos dice que si un proceso químico, o sea, una reacción química se puede expresar o se puede efectuar en varias etapas, la entalpía o calor desprendido o absorbido va a ser igual a la suma de las entalpías individuales de cada etapa. ¿Me explico? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos esta parte aquí que son los reactivos. Y para yo llegar a los productos, se consume o se desprende una energía en forma de calor, que en este caso va a ser la entalpía o el cambio de entalpía, ¿verdad? Y vamos a llamar cambio de entalpía 1. Vamos a llamarle, sí, cambio de entalpía 1. Ahora, la ley nos dice que si hay varias etapas, que a partir de esos reactivos podamos llegar a esos productos. ¿Me explico? Nos dice, si hay una forma o hay varias etapas de llegar de esos reactivos a esos productos sin que sea de un solo paso, por ejemplo, que de los reactivos yo llegue a A y de A llegue a B y luego
llegue a productos, que es a lo que yo quiero. Pero en ese proceso de reactivos A se desprende una energía, que en este caso lo vamos a llamar cambio de entalpía A, sub A. En este de A a B le vamos a llamar cambio de entalpía sub B, y este cambio de entalpía sub C. Entonces la ley te dice, si tú puedes, si esa reacción se puede expresar como la suma de varias ecuaciones o procesos o etapas, entonces se cumple que esta entalpía, que es la que yo estoy buscando, la entalpía 1 va a ser igual a la suma algebraica de las entalpías de las etapas. Eso es lo que me dice la ley de Hess. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley, la ley de Hess, es utilizada mayormente para encontrar la entalpía de formación, porque la entalpía de formación no la puedo encontrar en una reacción química como tal, a partir de compuestos, sino que tiene que ser a partir de elementos constituyentes. Sí. Entonces, ya entendiendo esta parte de aquí, vamos a trabajar con la entalpía de formación, cómo es que se da. Y vamos a hacer varios ejemplos antes de llegar al ejercicio como tal. Ya les había dicho que cuando hablamos de entalpía de formación estamos hablando de elementos constituyentes, o a partir de elementos constituyentes que dan lugar a un compuesto. Pero esos elementos están en estado natural. Por ejemplo, si estamos hablando de la formación del amoníaco, ¿qué tiene el amoníaco? El amoníaco tiene nitrógeno e hidrógeno. Y cuando hablamos de la entalpía de formación estándar, es el calor desprendido o absorbido en la formación de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes. O sea que yo voy a poner aquí, por ejemplo, el nitrógeno en estado natural, que es gas, más hidrógeno en estado natural, que es gas, da lugar al amoníaco, que en estado natural también es gas. Y usted simplemente balancea. Por ejemplo, en este caso diríamos un 2 aquí y un 3 ahí. Y ahí ya está balanceada. Tengo la obtención del amoníaco a partir de elementos constituyentes. Y eso me da, y en ese caso tenemos una entalpía. Como es a partir de elementos constituyentes, yo le puedo llamar entalpía de formación, que en este caso no tengo cuál es el valor, pero es una entalpía de formación, y es a partir de elementos constituyentes. Sí. Imaginemos ahora la formación del formaldehído, que está constituido por hidrógeno, 2 hidrógenos, lo podemos poner así, 2 hidrógenos, un carbono y oxígeno. Entonces vamos a ver cómo es que se desglosa el formaldehído a partir de sus elementos constituyentes en estado natural. Por ejemplo, si ponemos el carbono en estado natural, ¿cómo es? Sólido, ¿verdad? Y que también le llamamos grafito. Carbono más hidrógeno en estado natural más oxígeno en estado natural, que es gas, me da lugar a el formaldehído. Y en ese caso entonces tenemos un calor que le vamos a llamar, como es a partir de elementos constituyentes, un calor de formación o entalpía de formación. Entonces, como vemos, es a partir de elementos constituyentes, y usted luego lo balancea si hay que balancearlo. Por ejemplo, aquí le ponemos un medio y ya la ecuación queda balanceada. Para nosotros utilizar la ley de Hess, primero tenemos que aprendernos los conceptos o cómo es que se hace esta parte, o sea, de cómo a partir de elementos constituyentes llegamos a un compuesto.
Y que recordar que esos elementos constituyentes los tenemos que poner en estado natural. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque para encontrar la entalpía de formación a partir de otras ecuaciones, hacemos esto, que la suma de esas ecuaciones nos dé la formación a partir de elementos constituyentes del elemento al cual le queremos encontrar la entalpía de formación. Sí. Entonces, ya dominada esta parte, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que en este caso vamos a ver un solo, y luego vamos a tener otro vídeo con otros ejercicios un poquito más complicados, pero que en realidad son fáciles también. Bien, el siguiente ejemplo es muy sencillo. Ya sabemos que cuando obtenemos dióxido de carbono es a partir de la quema u oxidación o combustión de carbono, ¿verdad? En presencia de oxígeno, o sea, una oxidación. Pero, ¿y si nosotros quemamos el carbono y en vez de obtener dióxido de carbono en la primera etapa, obtenemos monóxido de carbono? Porque puede darse el caso de que se obtenga eso, si la combustión es incompleta. Pero si ese proceso, por ejemplo, tenemos la obtención de monóxido de carbono y yo quiero llegar a dióxido de carbono, pero yo a partir del monóxido de carbono puedo llegar al dióxido de carbono. O sea que yo puedo tener dos etapas para poder llegar al dióxido de carbono en vez de una etapa. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Que esas dos etapas de llevar primero carbono con oxígeno a monóxido de carbono y luego tomar el monóxido de carbono con oxígeno y llevarlo a dióxido de carbono, si la sumamos y nos da la ecuación de formación del dióxido de carbono, entonces decimos que la entalpía del dióxido de carbono va a ser igual a la suma de la entalpía que se utilizó para obtener el monóxido de carbono más la que se utilizó para obtener el dióxido de carbono a partir del monóxido de carbono. Es como un trabalengua, pero cuando lo veamos aquí lo vamos a ver muy fácil. Primero tengo que decirlo así para luego arrancar. Entonces ya habíamos dicho, primero, sabemos que la formación de dióxido de carbono se da con la quema, ¿verdad? Con la quema de carbono en presencia de oxígeno. Entonces, quema de carbono en presencia de oxígeno nos da dióxido de carbono. Y recordemos que este carbono está en estado natural, que le llamamos grafito, más el oxígeno, que está en estado natural, que es gas, y nos da dióxido de carbono, que es un gas. Pero yo no conozco ese calor que es desprendido. Ese calor es que yo quiero encontrar. Y para eso es que yo me auxilio de la ley de Hess. Entonces vemos que es a partir de elementos constituyentes se libera un calor y ese calor no lo conozco. Entonces la ley de Hess te dice, ¿qué pasa si yo la obtención de ese compuesto lo puedo hacer a partir de otras reacciones u otras etapas? Si pasa eso, yo simplemente tengo que sumar los calores de esas etapas y voy a obtener el calor que estoy buscando. En este caso le vamos a llamar calor 1, calor de formación 1 o entalpía 1. Entonces, como les decía, imaginemos que en vez de ser una combustión completa, fue una combustión incompleta al principio. Por lo que yo tenía primero grafito, que lo quemé en presencia de oxígeno, se fue tan raro. Lo quemé en presencia de oxígeno. Lo quemé en presencia de oxígeno y obtuve monóxido de carbono. Y ahí hubo un calor desprendido,
que en este caso le vamos a llamar A, calor A, y que lo tengo anotado por aquí. Lo pongo ahora. Entonces ahora balanceamos y tenemos que aquí sería un medio y ahí ya queda balanceada la ecuación. Entonces la otra etapa sería, esta es la etapa A, la otra etapa sería coger ese monóxido de carbono y ponerlo de nuevo en contacto con oxígeno en estado natural. Y vamos a obtener ahora ¿qué? Dióxido de carbono. Y se desprende un calor que le vamos a llamar B. Y ahora verificamos si está balanceada, no está balanceada, colocamos un medio aquí y ya queda balanceada. Entonces el valor de esta entalpía lo tengo por aquí. Entonces tenemos aquí los valores que están tabulados. Su profesor cuando le ponga un ejercicio se lo va a poner. Entonces tengo los dos calores de estas dos ecuaciones, que serían dos etapas. Ahora vamos a verificar si se cumple la ley de Hess con estas dos etapas. Si sumando esas dos ecuaciones me da la ecuación de arriba. Sumemos. Esta es mi ecuación general. Entonces, cuando sumamos, pasa lo siguiente. Yo tengo grafito de este lado y tengo un solo. Lo voy a pasar igual. Entonces sería grafito, carbono en forma de grafito, más oxígeno. Tengo un medio de oxígeno de este lado, oxígeno molecular, y aquí otro medio, o sea que sería un oxígeno molecular. Por lo que sería oxígeno molecular. Y de aquel lado voy a tener lo siguiente. Este monóxido de carbono está en lados contrarios y tiene el mismo signo de igualdad, el mismo signo de este lado y de aquel lado, por lo que puedo cancelarlo, porque se van a restar. Y del otro lado solamente me va a quedar dióxido de carbono. Entonces, como vemos, esta ecuación que está aquí no es igual que esa, es la misma. Como es la misma ecuación, se cumple la ley de Hess. Entonces ponemos así, aquí se cumple la ley de Hess. Entonces, si se cumple la ley de Hess, yo puedo decir que el cambio de entalpía 1 va a ser igual a la suma de esas dos entalpías y me va a dar lo siguiente, me va a dar menos 393.5 kilojoule mol. Sí, de nuevo. Yo quiero encontrar la entalpía del dióxido de carbono. Pero como es un compuesto, tiene que ser a partir de elementos constituyentes. Y otra complicación es que como son elementos constituyentes, no tienen entalpía de formación. Para yo decir, déjame sumar las entalpías de formación y voy a encontrar la entalpía del dióxido de carbono. Sí, como no puedo hacerlo, tengo que ver si hay otras etapas u otras reacciones que cuando yo las sume me dé esa ecuación general. Y aquí tenemos dos. Una es el caso en que la combustión es incompleta y en vez de dar dióxido de carbono, que es lo que quiero, me dé monóxido de carbono. Y otra etapa sería yo poner en contacto u oxidar el monóxido de carbono con, oxidar el monóxido de carbono y me dé dióxido de carbono. Entonces la ley te dice que si tú puedes sumar esas etapas y te da la ecuación general, entonces tú puedes decir que la entalpía que estás buscando es igual a la suma de los calores de formación o calores de reacción de las etapas
que te dan lugar a esa ecuación. Entonces, cuando sumamos, hacemos lo siguiente. Vemos que el grafito no tiene con quién sumarse ni restarse, se pone aquí. El oxígeno lo sumamos, 1 medio más 1 medio me da 1. Y tengo monóxido de carbono de ambos lados, lo tacho y del otro lado me va a quedar dióxido de carbono. Entonces, como se cumplió que esta ecuación es igual a la de aquí arriba, yo puedo decir que ese calor de formación o calor de reacción o calor es igual a la suma de esos dos calores, porque se cumple que la suma de las ecuaciones te da la ecuación general. Bien, entonces ya sabemos que, por ejemplo, tenemos las unidades de kilojoule por mol. Eso nos está diciendo es por cada mol de esa sustancia tenemos esta energía. Y es negativo porque se desprende calor. Ya habíamos visto en Química General 1 que cuando hablamos de que el calor es negativo o positivo, si es negativo es porque se está liberando calor y si es positivo es porque absorbe calor. Entalpía, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Entonces, hay otros casos donde en vez de sumar nos complican la cosa porque siempre así que trabajan los profesores para complicarnos la vida, ¿verdad? Hay casos en el que yo tengo que invertir una de las ecuaciones para que me pueda dar la ecuación general. Y ese caso lo vamos a ver en ejercicios posteriores. Nada, espero que te haya sido de gran ayuda mi explicación sobre la ley de Hess. No te pierdas otros ejercicios sobre la ley de Hess, donde estaremos complicando la cosa poquito a poquito y verán que es muy sencillo y nada, hasta la próxima.